el lugar en donde Dios nos requiere no solo los domingos, diga, sino que todos los días, amén. Pero el domingo es un día especial. ¿Cuántos saben que el domingo es un día especial? ¿Sabe por qué? Porque el domingo es el día en donde usted descansa, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Todos los que trabajan el domingo es un día en donde usted descansa, ¿o no? ¿Y qué pasa cuando usted ese día que usted, escuche, que muchos lo ocupan para descansar, usted se lo presenta primeramente al Señor? ¿Qué cree usted que va a recibir en la semana? ¿Cierto que sí? Lo que yo siembro, tengo primero a Dios. ¿Qué va a pasar en la semana? ¿Qué va a hacer Dios conmigo en la semana? Me va a tener primero cuando yo necesite de Él, pues. Claro, porque hoy día usted, el día que podía haber descansado, dice, hoy día un día domingo, está helado, llovió. Pero usted dice, no, me levanto y me determino a ir a la casa del Señor. Por eso dice la Biblia, entrar por las puertas. No solo entramos a la iglesia por las puertas, sino que lo hacemos con acción de gracia. O sea, venimos a agradecer a Dios por lo que Dios ha hecho. Escuche bien, venimos a agradecer a Dios por lo que Dios ha hecho. Nosotros no venimos a la iglesia a pedirle cosas a Dios. Usted tiene que sacarse ese concepto, porque Dios conoce lo que usted necesita. Nosotros tenemos que venir a la casa del Señor a darle gracias al Señor. A darle gracias al Señor, a reconocerle, a decirle, Señor, gracias porque puedo estar aquí. Y si estoy aquí es porque tú has sido conmigo en esta semana. Amén. Y algo pasa cuando usted se va. Acuérdese que la gratitud trae lo que usted no pide, ¿o no? ¿Se acuerda el samaritano de los 10, el que volvió? La gratitud trajo a ese hombre lo que nunca le pidió a Jesús. Jesús no solo lo sanó, sino que dice que le dio algo que naturalmente él no podía alcanzar, que fue salvación. Por eso le dice, tu fe, levántate, tu fe te ha salvado. Porque eso pasa cuando usted y yo llegamos a la casa del Señor con gratitud. Miren, en el mensaje pasado les decía que la vida no siempre es fácil, ¿o no? ¿O para alguien es fácil la vida? Para nadie. La vida no siempre es fácil, la vida no siempre es color de rosa. Porque hay momentos en donde nos enfrentamos, le decía, a situaciones que nos incomodan, en donde muchas veces nos sentimos demasiada presión por lo duro que son las pruebas o por lo difícil que es la vida. Porque la vida acá en la tierra no es fácil. ¿Me entiende? Con Dios se hace sostenible. Con Dios se puede quizás, escúcheme bien, caminar acá en la tierra, caminar en esta vida y poder hacerlo con expectativa, con esperanza, pero en sí la vida para el hombre natural no es fácil. Por eso el hombre está lleno de situaciones, la mujer está llena de situaciones, la iglesia, nosotros como iglesia, cada uno, estamos llenos de situaciones. Pero ¿por qué podemos? Porque recibimos, escuche, esa ayuda de Dios en nuestras vidas. Sí, por eso que con Cristo usted y yo todo lo podemos, dice Pablo. Eso no es una patita de conejo, digo yo. No, sino que cuando decimos que con Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece, escuche, es porque Él me fortalece. Pero ¿por qué me fortalece? Porque yo reconozco la ayuda de Él en mi vida. Amén, porque la vida, le dije, en esta tierra no es fácil. Y frente a todo eso hay una gran verdad, y esa gran verdad, le decía, es que siempre frente a todo eso debemos sacar fuerzas, las fuerzas necesarias para poder levantarnos y seguir avanzando. Frente a eso, a eso difícil de la vida, necesitamos sacar las fuerzas necesarias para seguir avanzando. Pero ¿de dónde sacamos cuando no hay? Y ahí es donde entra aquello, que en Cristo todo lo puedo, porque Él dice que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene. ¿Se da cuenta? La vida no es fácil, pero con Cristo podemos. ¿Por qué? Porque Él, esa fuerza que yo no tengo, Él me las da cuando parece que ya no se puede. Cuando parece que está todo perdido y usted dice, yo creo que de esta no me levanto, usted se levanta porque Él multiplica fuerza en donde no hay. Por eso le decía que frente a todo eso hay una gran verdad, y esa gran verdad es que siempre frente a todo eso debemos sacar fuerzas necesarias para levantarnos y seguir avanzando. Y debemos sacar esa fuerza porque en usted y en mí, escuche bien, hay una fe para avanzar y para vencer. La fe no es solo para avanzar, la fe es para vencer. ¿Sí? En usted y en mí hay una fe para avanzar y una fe para vencer. Ahora, ¿cuál es esa fe que usted y yo necesitamos para avanzar y vencer? La fe que usted y yo necesitamos para avanzar y vencer es, escuche, es esa fe, o es la que se transforma, esa fe que se transforma de las palabras a las acciones. ¿Cuánto aman a Dios? ¿Cuánto aman a alguien aquí? ¿Cuánto desearían estar con esa persona que aman?
Porque usted puede amar, pero si no está con la persona que ama, es como un amor de palabra, ¿no? Oh, yo amo, estoy enamorado, pero no hay nada, escuche, que manifieste lo que usted siente, lo que usted piensa, ¿ya? Y la fe que usted y yo necesitamos para avanzar y vencer es la fe que se transforma de las palabras a las acciones. Imagínese una fe solo de palabra. ¿Podremos avanzar y vencer? Imagínese usted, una fe solo de palabra, ¿se podrá avanzar y vencer? Si usted dice, yo tengo fe, hermano, se va a volver abuelito y va a decir, yo tengo fe, y va a terminar a estar en el mismo lado diciendo, yo tengo fe. Porque la fe que nos lleva a avanzar y vencer es esa fe que pasa de la palabra o de las palabras a las acciones. ¿Sí? Que se transforma de las palabras a las acciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da a entender las Escrituras. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque la fe sin obra, ¿qué dice? Sin hechos, no sirve de nada. ¿Me entiende? La fe sin hechos no sirve de nada. El decir yo amo a Dios, pero no hago nada para acercarme a Él, al que amo, no me sirve. Si usted ama a alguien y no hace nada para acercarse a esa persona, no le sirve amarla. ¿Me entiende? Dios nos amó y pasó del amor a la acción. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Escuche bien. Ahí están las palabras. Después dice que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, ahí están las acciones. Ahí está el hecho manifiesto de Dios, ¿o no? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no son solo palabras, no es algo escrito, es algo que usted sabe que sucedió. ¿Sí? No solo sé que Dios me ama, sino que sé que hizo algo para demostrar ese amor que Él tiene por mí. Envió a su Hijo, dio lo mejor, o sea, pasó de las palabras a lo que está escrito a la acción también. ¿Ya? Y quiero que vayamos al libro de Santiago. Voy a colocar esta palabra de base que la hemos leído muchas veces, Santiago capítulo 2, verso 14 al 17, para poder hablarle un poquitito de aquello. Porque estamos en un tiempo en donde necesitamos pasar de las palabras a las acciones. Escúcheme bien, porque si no, no nos va a servir de nada decir yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, yo confío en Dios. Hermanos, si no sucede nada en nosotros. Santiago capítulo 2, verso 14 dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué le va a servir? Y no tiene obras. Y no pasa de lo que dice a los hechos. Eso lo entenderéis. ¿De qué servirá si alguno dice, si alguno habla de que tiene fe? Y esa fe que dice tener no la manifiesta con acciones, con hechos, y no tiene obras. Y mire que el apóstol Santiago es categórico, pregunta y dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá eso que dice que cree tener efecto en él? ¿Un resultado en él? ¿Se da cuenta que es clarito ese verso? Por eso nosotros necesitamos, escúcheme bien, estamos en un tiempo crucial. En un tiempo en donde necesitamos activar, despertar. ¿Sí? En un tiempo en donde usted y yo debiéramos llegar a la casa del Señor literalmente saltando. Con una actitud en usted que muestre que lo que usted y yo oramos, proclamamos de Dios, es real. Verso siguiente, 15. Voy a leer completo hasta el 17, pero no quiero hablar de esto porque en realidad quiero ir a hablar de la fe. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Deténganse ahí. ¿Por qué le leo esos dos versos? Porque me quiero centrar en el verso, en el primero, en el 14 y en el 17. ¿Sabe por qué? Porque aquí está el contexto. ¿Sí? Y el contexto habla de algo que usted y yo hablamos, pero también de algo que debemos hacer. ¿Sí? Dice, y si alguno de vosotros le dice id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha qué? El decir que tengo fe.
que creo. 17. Así también la fe, dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, no nos sirve de nada. No nos sirve proclamarla. No nos sirve hablarla. No nos sirve cantarla. No nos sirve. Porque la fe no es algo de la mente. Escúcheme bien, la fe no es algo de la mente. La fe no tiene que ver con lo que proclamamos, tiene que ver con lo que usted y yo hacemos a través de lo que creemos. Entonces de nada me sirve decir que se tiene fe si esa fe no se pone en acción. Por eso el apóstol Santiago dice que la fe que no actúa, que la fe sin acciones es muerta en sí misma. ¿Me entiende? La fe que no actúa es muerta en sí misma. La fe que no me lleva, escúcheme, a hacer las cosas que agradan a Dios no me sirve. Hermano, no nos podemos engañar. Estamos en un tiempo en donde hay que despertar. Estamos en el tiempo en donde hay que despertar. En donde tenemos que meditar en la palabra de Dios, porque hay algo que Dios está llamando, porque el tiempo se está acabando. Entonces de nada me sirve decir que se tiene fe si esa fe no se pone en acción. Por eso el apóstol Santiago dice que la fe que no actúa, la fe sin acción, es muerta en sí misma. Entonces una fe de tan solo palabras es una fe muerta. Pero si nuestra fe va acompañada de acciones, es una fe poderosa, que te lleva a avanzar y te lleva a vencer. Escúcheme bien, si nuestra fe va acompañada de acciones, es una fe poderosa. Si nuestra fe va acompañada de acciones, entonces esa es una fe preparada. Escuche bien, preparada para avanzar y vencer. Por eso cuando usted tiene fe y actúa y le toca enfrentar situaciones, hermano, usted está preparado para enfrentar esa situación y decir: yo en Cristo todo lo puedo porque Él me da fuerza. Porque esa es su fe. Y es una fe que usted ha venido ejercitando ¿a través de qué? A través de sus acciones. Es una fe que usted ha venido ejercitando a través de sus acciones. Por eso cuando usted hace algo, escuche, de primera le era difícil, pero después ya no le cuesta. ¿Y por qué no le cuesta? Porque ya lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, ejercitó en esa área. Por eso es que hay cosas que usted va a poder vencer cuando usted no solo tiene una fe de palabra, sino que a esa fe de palabra usted le aplica las acciones. El libro de Mateo también nos habla de una historia de 2 hombres ciegos que clamaban fuertemente a Jesús, como ejemplo. Nos habla de 2 hombres ciegos que le gritaban y lo hacían para llamar la atención de Él y así poder recibir su sanidad. Estos hombres le gritaban a Jesús, le querían llamar la atención de Él, proclamaban el nombre de Jesús. Y la gente les decía a estos ciegos que se callaran, que no gritaran tanto. Escúcheme bien, porque muchas veces el enemigo así nos quiere tener, hermano, sin tener una actitud, una acción delante del Señor. Cuando yo vengo a la casa del Señor, vengo, escúcheme, creyendo que Él está ahí. Cuando usted va a ver, por ejemplo, no sé, en el mundo, cuando iba a ver algún artista, lo mejor que venía, que le gustaba, ¿qué hacía usted? ¿Estaba así? ¿O estaba? ¿O no? Y le cantaban esa cancioncita que le gustaba y ligerito los pies se empezaban a mover solitos, ¿no? Y aunque no quisiera, si fuera vergonzoso, no se daba cuenta, pero en medio de todos se movían y usted se movía también. Porque usted veía, ¿cierto?, al artista, al cantante que estaba ahí. De eso habla Santiago, de que si usted cree lo que usted cree, tiene que manifestarlo como si lo oyera. Por eso yo llego a la casa del Señor a dar gracias, porque delante de la presencia del Señor, ¿qué es lo que hay? Libertad, ¿o no? ¿Y sabe lo que hace esa libertad? Hace que toda atadura que muchas veces el enemigo en la semana, en el día, no sé, en el tiempo que haya sido, hermano, haya estado sobre nosotros, se suelte, se corte, porque en la casa del Señor hay libertad. Llegué con un atado de problemas, pero me voy quizás con los problemas, pero desatado.
¿Sabe por qué? Porque ahí hay libertad. Usted se liberta de lo que allá afuera no puede. ¿Y por qué se liberta? Porque no solo usted proclama al Señor, sino que usted está manifestando lo que Dios puede hacer en usted. Los dos hombres ciegos clamaban a Cristo, le gritaban a Cristo, pero no se quedaron solo en el clamor, no se quedaron solo en la fe de palabra, de pensamiento, sino que lo siguieron hasta donde Él llegó, a la casa donde llegó, y ahí recibieron, escúcheme bien, libertad, recibieron su milagro. Y la gente les decía a estos ciegos que se callaran, que no gritaran tanto. Pero la Biblia dice que ellos más gritaban hasta que lograron obtener la atención y la respuesta de Jesús. Hasta que lograron. ¿Creían ellos o no? Creían, por eso le gritaban a Jesús. Lo proclamaban. Creían, por eso lo proclamaban, gritaban. Ten misericordia, Jesús, de nosotros. O sea, ellos creían que Jesús podía hacer un milagro. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo en lo suyo? Ahí está el problema, es que nos quedamos solo en creer y no manifestamos lo que creemos. Podían obtener la atención y la respuesta de Jesús. Y no solo captaron la atención de Jesús, sino que también recibieron su milagro, recibieron lo que querían, la visión. Mire, vamos a Mateo capítulo 9, verso 30, verso 27 al 30. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, proclamando: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Escúcheme bien. Le siguieron proclamando, diciendo, hijo de... O sea, lo reconocían como el Cristo, como el Mesías. Le siguieron. Gritaban, proclamaban el nombre de Jesús. Este es el Hijo de Dios, este viene de Dios y este puede hacer un milagro en nosotros. Pero escuchen lo que pasa. Verso 28 dice: llegado a la casa, ¿quién? Jesús llegó al lugar donde iba. Y vinieron a Él los ciegos. ¿Qué hicieron? Vinieron a Él, no se quedaron solo en esa fe de palabra. Hijo de David, yo sé que tú eres el Señor, yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que tú tienes poder. Sino que no se quedaron en esa fe de palabra, no solo en las palabras, sino que le siguieron, dice. Y llegado a la casa vinieron a Él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué dijeron ellos? Sí. Escúcheme bien. Dijeron sí. Creemos, sí Señor, creemos. Mire la respuesta de Jesús. Entonces dice, Jesús le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe, sea eso, no le dijo son sanos, sino que le dijo: conforme a lo que ustedes hablan, así será manifiesto lo que ustedes dicen. Porque Jesús no le dijo, ok, Él oró por ellos, pero era la fe de ellos. Esa fe que ellos proclamaban tener era la que iba a operar un milagro tangible, visible en la vida de ellos. Por eso le dice, entonces les tocó los ojos diciendo: sean sanos y no vuelvan a ser ciegos nunca más. No les dijo así, sino que les tocó los ojos y le dijo, mire, le echa la responsabilidad a ellos de su milagro. Les da la responsabilidad a ellos del milagro que ellos querían o necesitaban tener. Entonces, cuando usted llega acá, Dios nos habla, nos abre la vista espiritualmente por medio de su palabra, por medio de lo que nos habla. Pero la responsabilidad es suya y mía de recibir lo que venimos a buscar o no. Porque dice que conforme a nuestra fe va a ser hecho. Y nuestra fe nos tiene que llevar a no solo adorarle, a no solo alabarle, sino que a tener acciones en medio de la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Verso 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie os sepa. Ahora, estos dos hombres ciegos, ¿tenían fe? Sí, la tenían. Porque apenas vieron a Jesús, le hablaron.
y le decían hijo de David. O sea, lo reconocían, hacían lo que otros no hacían. Lo reconocían. Escúcheme bien. Ellos creían que Jesús podía sanarle, también lo creían. Por eso ellos clamaban a Él: ten misericordia de nosotros. Haz un milagro en nuestra vida. Respóndenos, Señor. Pero ellos no solo se quedaron con una fe mental, que es lo que ocurre muchas veces en la vida del creyente. Nos quedamos pensando en que si hubiese podido ser así o si pudiera ser así. Ellos no pensaron en que si pudiera hacer algo en ellos, sino que ellos estaban convencidos de que la fe en aquel que proclamaban ellos, si ellos, escuchen, no se rendían, iba a tener un resultado en sus vidas. Ellos no solo se quedaron en una fe mental, no solo se quedaron con una fe de pensamiento. Porque cuántas veces usted está ahí recibiendo del Señor, recibiendo la palabra, muchas veces el Espíritu Santo moviéndose en medio de nuestra vida. Y nosotros no tenemos una actitud, una acción para respaldar esas palabras que nosotros hablamos. Acuérdense que estos eran ciegos. Pero la ceguera no fue un impedimento para proclamar a Jesús y tener acciones de fe, no solo pensamientos de fe, palabras de fe, sino que acciones de fe, para poder ellos recibir conforme a esa acción de fe que tenían, lo que ellos buscaban también de parte de Jesús. Ellos no solo se quedaron en una fe de palabras cuando clamaron, sino que su fe los llevó a actuar, los llevó a accionar. Por eso dice: y llegado a la casa vinieron a Él los ciegos. O sea, no solo se quedaron en un clamor, sino que vinieron a Jesús. No solo se quedaron en pedirle, en clamar, en reconocerle, sino que le siguieron. Vinieron al lugar donde Jesús llegaba. Y ahí Jesús, mire, escuche, y ahí Jesús les pregunta. Vinieron a Él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. O sea, literalmente sí, llevándolo al vocabulario nuestro. Yo buscaba otras versiones, no las puse. Pero es como si ellos dijeran: por eso estamos aquí, Señor. Ese sí, Señor, es como decirle: por eso estamos aquí, por eso no solo te clamamos, no solo te adoramos, no solo te reconocemos, sino que también llegamos hasta la casa donde tú también estás. Por eso dicen tan convencidos: sí, Señor. Y Jesús, a través de ese sí, Señor, les dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Entonces ahí fue que Jesús les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Pero la fe de ellos no solo los llevó a clamar. La fe de ellos no solo los llevó a proclamar el nombre de Jesús. Escuche bien, ellos no se quedaron solamente en eso. Ellos no se quedaron solamente en eso, sino que ellos actuaron y accionaron. ¿Sabe para qué? Para provocar el milagro que querían. Escuche, accionaron para provocar el milagro que querían. No solo los llevó a proclamar a Jesús, a decirle: ayúdame. No solo su fe los llevó a decir: yo sé que tú eres el Hijo de Dios. No solo los llevó a decir: no, yo sé que esa es palabra de Dios. No, sino que los llevó, escúcheme bien, a través de lo que Jesús le dijo, a través de lo que le hablaron a Jesús, a provocar el milagro que querían. Nosotros estamos en tiempo en donde, hermanos, señales se tienen que notar en nosotros. Si usted está creyendo, estamos en tiempo en donde usted no puede estar así en la casa del Señor, en donde necesitamos llegar, entrar por esa puerta. ¿Por qué? Porque tenemos acceso al trono de su gracia, tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos acceso al cielo, a que el cielo se abra en favor de nosotros. Pero hay que provocar, usted tiene que provocar. Si se fija, todos los milagros, gran parte de los milagros en el Nuevo Testamento, la respuesta de Dios vinieron porque provocaron, esas personas necesitaban algo de Jesús. El centurión dijo: solo di la palabra y mi criado sanará. Listo, la responsabilidad que Jesús le daba a los ciegos, el centurión se la tiró a Jesús. Por eso Jesús dijo: oh, no he visto tanta fe. Provocó a Jesús. El hombre leproso, cuando va a Jesús, le dijo: si quieres me limpia. ¿Qué le está diciendo con que si quieres me limpia? Le está diciendo: yo sé que tú puedes hacerlo.
Escuche, y no solo sabía, sino que llegó a él, en donde nadie podía acercarse a la gente porque tenía lepra. Él se acercó y llegó y dijo: si quieren me limpia. O sea, le dice: yo ya llegué, ahora depende de ti. Lo que Jesús hace con estos ciegos, hay muchas historias bíblicas, escúcheme, que muestran algo diferente al revés. Es como que hay un cambio, porque usted y yo somos llamados a provocar milagros. Nosotros somos agentes de cambio. Somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra, somos agentes de cambio. Ellos actuaron y accionaron para provocar su milagro. El libro de Marcos también nos habla de una mujer que llevaba muchos años enferma. Escuche bien, de una mujer que llevaba muchos años enferma, de una mujer que se encontraba débil debido al flujo de sangre de muchos años. Y la Biblia dice que ella creyó que Jesús podía sanarle, ¿no? Ni que dice que ella escuchó hablar de Jesús y ella pensaba y decía: si tan solo tocar el borde del manto del maestro. Esa es una fe de pensamiento. Pero muchos, escuche, tienen esa fe, piensan: si lo hago, pero no lo hacen. Pastor, ¿y cómo puedo tocar el manto del maestro? Con tu actitud. Porque fue la actitud de ella la que la llevó a tocar el manto del maestro. Es tu actitud la que te lleva, escúchame bien, a hacer que el cielo se abra o se cierre. Por eso, en medio de lo que ella creía, escúchame bien, en medio de lo que ella creía, había un problema, como también lo hay muchas veces nosotros para poder alcanzar algo de Jesús. ¿Cuál era el problema? Que mucha gente rodeaba a Jesús y ella no podía acercarse a la gente porque era considerada inmunda y con una maldición. Había un problema, como muchas veces lo hay en nosotros. Nosotros, cada vez que necesitamos algo de Cristo, hermano, siempre van a haber problemas para poder alcanzar eso que necesitamos. Escuche, siempre van a haber problemas, pero la determinación está en nosotros. Siempre van a haber problemas, pastores. Es que ¿qué va a decir la gente? Ay, es que si levanto las manos, ¿qué va a decir mi hermano que está al lado? Es que si digo gloria a Dios, ¿qué va a decir? Hermano, no hay una actitud para romper el cielo, para romper aquello que nos hace resistencia. Esta mujer sabía que no podía. Sabía que así no se podía acercar por la gente. No por ella, por la gente. Porque ella decía: si tan solo me acerco. Pero ¿qué necesitaba ella? Determinarse. Se determinó y lo pudo hacer. Porque la fe nos lleva a avanzar, pero también a vencer. Y muchas veces nos quedamos nosotros con ese deseo. Hoy estuvo tan lindo el servicio, ¿sabe? Que sentí la presencia de... Pero nos fuimos iguales porque algo, escúcheme bien, porque no hubo una acción en nosotros, aquello que Cristo también puso en nuestra vida. En medio de lo que ella creía, había un problema. Había un problema, así como muchas veces también se nos presentan a nosotros cuando empezamos a creer. Mire, yo siempre cuento el milagro de la pastora. Pero cuando le digo que ella, cuando recibe algo pasa. Cuando alguien ora por ella y recibe, estamos en medio de un culto, un servicio de día de semana en la tarde, jueves. Estábamos como por allá, por ejemplo, si estuviéramos en ese rincón. Y ella salió después que oran por ella y se tira de panza, corre y se tira en la alfombra roja que había en un pasillo ancho. ¿Sabe qué? A vista de cualquiera de esos. Escucha, a vista de cualquiera, eso podría haber sido algo de risa. Y capaz que alguien se haya reído, porque usted sabe que en la iglesia siempre hay gente que cree y que no cree. Y se tiró igual que cuando hace un gol un futbolista así. Gracias, Señor, y no callaba. Tanto así que la gente toda miraba, no sabía qué pasaba. ¿Qué le pasó a esta loca? Imagínense, yo encima cantaba re mal y gritaba así como gritó hoy. Y peor cuando cantaba y desafinaba todo el coro. Después me contaron ya cuando había más confianza. Pero yo cantaba porque no me importaba. Yo no miraba al que estaba al lado. Era algo que yo no podía soportar cuando conocí al Señor. Y todo, y me miraban mal.
Y a lo mejor cuántas cosas. Pero quiere que le diga una cosa. Hubo una actitud cuando se recibió algo del Señor. Se creyó. Porque la fe te va a llevar a tener actitudes. Hermano, la fe no nos lleva solo a decir, oh, qué bueno es el Señor. No, te lleva a tener actitudes. Te lleva a tener actitudes. Porque el enemigo, escúcheme bien, muchas veces nosotros de repente creemos, aquí estamos en la iglesia y hermano, acá en la iglesia se mueven 3 espíritus. Si usted no lo sabe. Por eso que de repente hay gente que apenas entra, el primero, mire, lo primero que hace es mirar, mira, no me voy. Escuche. ¿Y usted cree que si el espíritu fuera uno solo, pasaría eso? No. Dentro está el espíritu humano, el del hombre, el que mire y dice, mire lo que hace. Escuche, y está el Espíritu Santo también que se mueve. Dentro de la iglesia pueden moverse 3 tipos de espíritus. Por eso que es usted aquí, ¿qué es lo que tiene? Libertad para vencer todo aquello con lo que usted llega. Y ahí es donde resistimos al diablo nosotros, porque reconocemos a Dios. ¿Cómo? ¿Peleando con Él? No, porque la Biblia no nos llama a pelear. Nos llama, escuche, a reconocer a Dios. ¿Y cómo lo reconocemos? Declarando públicamente que hemos sido hechos libres en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para adorarle, alabarle, servirle. O sea, para no solo cantarle, no solo pensar en que Él es bueno, en que Él puede hacer algo, sino que para creer en que lo que Dios habla ya está hecho en nosotros. Ahora tenemos que manifestarlo. Pasa eso con la pastora y ¿sabe lo que sucedió de ese día? Algo que era imposible que ocurriera. Y nosotros se lo decimos con papeles médicos, no algo que me dijo el médico que parece que los abuelos, no, ella por más de 2 años, 3 años, con un cáncer ramificado ya de 4 a 5. Escúcheme bien, de la noche a la mañana, al otro día, pastora, estuvimos orando esa noche, ¿te acuerdas? Al otro día, 2 días después, fuimos a médico. Y lo que no era, sucedió. Y lo más gracioso, ¿sabe qué fue? Que todo lo que estaba, mire, sí, es una locura. Por eso es que la gente, el que no cree, le cuesta. ¿Y sabe por qué le cuesta? Porque esa persona no ha tenido experiencias con Dios. ¿Y sabe lo peor de todo? Es que no solo el médico le dice que está sana, sino que el médico, ese médico nuevo que la atiende, que estaba en medio de los otros médicos, ¿sabe lo que ve? Ve una ficha clínica que por años estuvo mal, con muchas biopsias. Usted dice, ¿cómo puede ser que Dios hizo un milagro y el médico ¿qué? Lo dejó ciego, no vio el computador, tomó otra ficha clínica? No, sino que cambió no solo en lo físico de ella, sino que en lo que estaba ahí, en la carpeta, en su física. Entonces, si le dijo, no, yo te veo bien. Todos los demás la veían mal, especialistas. Porque algo provoca, algo provoca nuestra actitud. Escúcheme, ¿qué hizo la mujer del flujo? ¿Le pidió un milagro a Jesús? Solo tocó su borde. Pero ella creía que si lo hacía, sanaba. ¿O no? ¿Jesús intervino ahí? Fue la actitud de cómo se acercó a Cristo. Por eso es que es importante el cómo venimos nosotros a la casa del Señor. Yo no concibo a alguien que viene lleno de problemas que no tenga una actitud delante del Señor, de levantar una mano, de glorificar, de olvidarse, hermano, de lo que hay al lado, porque llegamos a la casa del Señor y aquí hay libertad. De olvidarse de quién está al lado, del que dirán, del que pensarán, y poder conectar esa persona con el Señor. Porque le aseguro que si uno conecta con el Señor, hermano, no se va de aquí con las manos vacías. Se lo digo, dice, por eso dice que el que se acerca a Él, dice, debe hacerlo creyendo que le hay, dice, y que Él va a responder su petición. Es galardonador de los que le buscan. Porque la Biblia dice aquí que había mucha gente que rodeaba a Jesús y el acceso a Jesús no era fácil porque había una multitud que lo rodeaba. Escúchame bien, por eso no es fácil acercarse, provocar, arrancar, traer, manifestar algo del cielo en nuestra vida. Nunca ha sido fácil. Jesús se lo dijo a los discípulos, le dijo desde los tiempos de Juan, el reino de los cielos sufre violencia, le dijo, pero más los violentos. ¿Quiénes son esos? Aquellos que tienen una fe, no de palabra, no de pensamiento, sino que manifiesta a través de sus hechos. Por eso habla de violentos, no mañosos, violentos en fe.
De aquellos que no me importa nada, yo sé dónde voy, yo sé delante de quién estoy y sé delante de ella a quién estoy adorando. Porque la Biblia dice aquí que había mucha gente que rodeaba a Jesús y el acceso a Jesús no era fácil porque había una multitud. Y ella no solo era una mujer enferma y débil físicamente, sino que también a causa de su enfermedad ella era considerada una mujer inmunda y con maldición. Pero ¿sabe ustedes a qué la llevó esa fe a esta mujer? La llevó a abrirse paso. Me detengo ahí otra vez. ¿A qué la llevó esa fe que ella tenía a esta mujer? A abrirse paso en aquello que no se podía. ¿A qué nos tiene que llevar la fe? A lo que le dije anterior. Abrirnos paso abrirnos paso a la vergüenza, entre el que dirán, el que pensarán. La fe nos tiene que llevar a eso. Si nosotros queremos que Dios se manifieste, que Dios obre, que Dios haga cosas extraordinarias en nuestra vida, la fe nos tiene que llevar a abrirnos paso para que eso suceda. La fe la llevó a ella a abrirse paso en medio de esos problemas. La fe la llevó a ella a abrirse paso en medio de la multitud. Porque eso es lo que hace la fe en Jesús en usted. La fe de Cristo en usted lo lleva a usted a abrirse paso. Claro, cuando la fe no son solo palabras, esa fe lo lleva a usted a abrirse paso. Por eso muchas veces usted dice, no, yo creo, pastor, pero hermano, no sucede, no hace nada para eso que está creyendo. O sea, la fe que usted tiene no lo está llevando a abrirse paso en aquello que usted cree. Cuando la fe es para eso, es para abrirnos paso en donde no se puede. La verdadera fe. La fe en Dios, de la cual dijo Jesús. Por eso Jesús le dijo, hey, tened fe en Dios a sus discípulos. La fe en Dios. Esa fe que no son puras palabras, nos lleva a abrirnos paso en medio de los problemas. La fe verdadera nos lleva a abrirnos paso en medio de las situaciones que nos tocan vivir. ¿Y sabe por qué? Porque el buscar a Jesús, el querer accesar a Jesús por la fe, nunca será fácil. Acuérdese de eso. Nosotros creemos que el querer accesar a Jesús, hermano, siempre va a ser fácil. No, yo tengo fe y como que la fe me hace las cosas fáciles. No, la fe me lleva a vencer, me lleva a avanzar y me lleva a vencer, pero no me hace las cosas fáciles. Si fuera fácil, todos tendrían fe. La fe es lo que hace, hermano, te da fuerza, te afirma, te fortalece, te da el valor. ¿Para qué? Para avanzar, y no solo avanzar, sino decir yo puedo. No solo avanzar, sino que hey, yo me voy a abrir paso en el nombre del Señor. A eso nos lleva la fe. A decir yo no sé cómo, no veo nada, pero sé que Dios tiene todas las cosas asignadas. Porque el buscar a Jesús, el querer accesar a Jesús por la fe no será fácil, porque siempre se nos presentarán problemas. Acuérdese la mujer, ¿cuál era el problema? Ella quería, ella creía, ella pensaba, pero la multitud rodeaba a Jesús y decía, ¿cómo lo alcanzo? ¿Cómo lo hago? Usted no cree que ella no pensó, dijo, si me acerco me van a la piedra. Si me meto entre medio van a ver en mi flujo que no paro de sangrar. Acuérdese que eso es una maldición. Claro, pero ¿sabe lo que hizo su fe? La llevó a abrirse paso sobre aquello no puedo. La llevó a abrirse paso sobre la vergüenza que podría pasar si la gente descubría lo que estaba haciendo. Marcos 5, verso 25 al 29. Pero una mujer desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. A lo mejor usted no tiene flujo de sangre, pero a lo mejor tiene un problema que por años, hermano, escúchame bien, la queja, la vergüenza, lo avergüenza, no le permite avanzar. Padecía flujo de sangre, 26. Y había sufrido mucho, dice, de muchos médicos. Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Y dice, antes le iba peor. 27. Y aquí es clave, dice, cuando oyó hablar de Jesús, todos oímos hablar de Jesús, ¿no? ¿Sí o no? Dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué hizo? Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué es lo que hace el oír?
el oír la palabra de Dios en nosotros. Fortalece y alimenta nuestra fe, ¿o no? Ella, cuando oyó hablar de Jesús, escuche, dice que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, no solo pensó, ya no solo decía si tan solo tocar el manto, sino que el oír la palabra de Dios, el oír hablar de Jesús, ¿sabe lo que hizo? Provocó eso en ella, la fuerza que necesitaba para abrirse paso en lo que antes no se podía. Y tocó su manto, 28, porque decía ella, si tocare tan solamente su manto seré salva. Porque pensaba ella, decía, yo sé que si lo toco, escúchame bien, algo puede pasar en mí. Yo sé que si hago algo, algo puede cambiar en mi vida. Pero dice que al oír hablar de Jesús, ella fue. Usted oye hablar de Jesús. Escúcheme, nosotros pensamos que Dios puede hacer algo en nosotros. Por eso nos pasamos años sin ver eso que Dios quiere hacer en nosotros. Porque Dios lo quiere hacer. Él tiene el poder de hacerlo. Pero ¿por qué pasamos años sin que nada suceda? Porque cuando oímos hablar de Jesús, hermano, solo oímos, pero no provocamos, no hacemos que eso que oímos, escúcheme, nos lleve a abrirnos paso en aquello que no podemos. Lo que oímos, no lo usamos, no accionamos a través de ello para abrirnos paso en lo que no podemos. Cuando cada vez que Dios nos habla, escúchame, no es solo para que tu fe crezca y ya no la pueda cargar de tanta fe y no tenga resultado. Por eso que su medida de fe va creciendo, porque usted va teniendo resultados a través de todo lo que usted va creyendo y accionando conforme a lo que también cree. Esta mujer no necesitó tener mucha fe, sino que, escúcheme, ella creyó, pensó y actuó conforme a lo que oyó, y después de lo que oyó y actuó, Jesús, al darse cuenta cuando la descubre, dice, oh mujer, tremenda fe. Escúcheme bien, porque su fe se desarrolló cuando ella fue e hizo lo que creyó. Así es como la fe crece, se desarrolla. Es cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos habla, lo que creemos de parte de Dios. Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Escuche, pero fue la fe en Jesús la que la llevó a esta mujer a abrirse paso en medio de esa cantidad de gente. Ella se abrió paso hasta llegar a Jesús para luego tocar el manto de él, para luego recibir sanidad. ¿Por qué? Porque para su cuerpo, para luego recibir su milagro, porque dice que ella llevaba 12 años en esa condición. ¿Por qué? Porque la fe que usted y yo recibimos de parte de Dios es una fe que no se puede quedar en solo palabras. El ejemplo de esta mujer es eso, que la fe de ella no se quedó solo en un pensamiento de fe, que la fe de ella no se quedó solo en un buen deseo, que la fe de ella no se quedó en una fe mental. El ejemplo de los dos ciegos, que la fe de esos dos hombres ciegos no se quedó solo en palabras, oh hijo de David. El ejemplo de la mujer es que no se quedó en una fe de pensamiento, creyendo, deseando algo que pudiese pasar, sino que los dos hicieron algo. ¿Qué fue? Accionaron, avanzaron y vencieron a la dificultad que ellos tenían para poder hacerlo. Porque la fe que usted y yo recibimos de parte de Dios es una fe que no se puede quedar en palabras, sino que tiene que ser una fe para avanzar y vencer. Escúcheme bien, para avanzar y vencer. La fe en Dios no pueden ser solo pensamientos de fe, hermanos, sino que tienen que ser pensamientos que se transformen en convicciones en nosotros. Escuche bien, pensamientos que tienen que transformarse en convicciones en nuestra vida. Porque la vida está llena de gente pensante. Tienen que ser pensamientos que se transformen en convicciones y acciones de fe. ¿Por qué? Porque a eso nos está invitando la palabra de Dios el día de hoy. Hermanos míos, dice Santiago 2:14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no hace nada y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque la fe en Dios es para avanzar y vencer. Toca el de al lado, dígale, es para avanzar, dígale.
pero también para vencer, dígale. Porque ¿de qué le vale que usted avance y no tenga resultado? ¿De qué vale que de qué vale que parece que usted avanza pero nada sucede? Por eso los dos hombres ciegos y la mujer del flujo de sangre no se desesperaron en medio de los problemas. No se desesperaron, ellos clamaron y lo que clamaron lo pusieron por obra y algo sucedió en la vida de ellos. Sino que en medio de la angustia y la desesperación, ¿sabe lo que hicieron? Ellos pusieron su fe en acción. ¿Qué tiene que hacer usted cuando esté angustiado, desesperado, cuando los problemas parece que lo agobian? El mensaje pasado, ¿sabe lo que dije? Cuando usted tiene un problema y no se atreve a avanzar, usted se queda en el problema. ¿Se acuerda? Decía la palabra, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, aunque andemos, dice. No dice aunque nos quedemos, aunque estemos, aunque pasemos la vida. No, dice aunque andemos. Cuando habla de andar, habla de avanzar, ¿o no? Aunque andemos. Cuando usted se determina a andar, usted le aparece un problema enfrente, pero usted no se detiene. ¿Dónde queda el problema? Cuando usted camina con el problema, cuando usted vive con el problema, cuando no avanzamos. ¿Y qué decía la palabra? Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, decía el salmista. No temeremos porque tú estarás conmigo. Entonces, si usted sabe que Dios va con usted, ¿para qué se queda en el problema? Avance. Y se da cuenta que cuando usted avance, se va a dar cuenta que el problema va a quedar atrás. Si el problema es porque no avanzamos. Cuando no avanzamos, hermano, estamos como en medio del problema. Para donde miramos, problema. Olimos a problema. Pero si usted se decide avanzar, hermano, escuche, el problema va a quedar atrás. Vendrá otro, pero usted ya sabe cómo quedan atrás los problemas. Es cuando usted avanza, no cuando se detiene. Esta gente en medio de la angustia y la desesperación, ¿qué hicieron? Pusieron su fe en acción, avanzaron, caminaron. La mujer no se quedó pensando, dijo, no, mi problema es este, pero voy al que tiene la solución. ¿Y qué pasó con su problema? Quedó atrás. Porque uno de nuestros más grandes problemas está en la falta de vivir esa fe que proclamamos. Siendo ese el peor, escúcheme, siendo eso lo peor, porque nuestra fe se debilita. Nuestra fe se debilita y eso es lo que el apóstol Santiago nos da a entender a través de esta palabra. Que cuando nos detenemos en medio de aquello, cuando proclamamos pero no accionamos, hermano, nuestra fe se debilita porque el enemigo nos conoce. Cuando usted proclama, el enemigo dice, sí, pero este no va a avanzar, así que le voy a poner un poco más de carga. ¿Se acuerda el pueblo de Israel en Egipto? No, Dios dijo que el pueblo, tienes que dejar ir al pueblo a adorar a Dios. Escúcheme. Y el pueblo seguía estando en Egipto. ¿Qué hace Faraón? 10 veces más le puso carga sobre ellos de trabajo para que no lo hicieran. 10 veces más para que no les quedaran ganas de avanzar, de salir a adorar a Dios al desierto. Por eso es que cuando usted proclama, usted tiene que avanzar. Porque cuando usted avanza, usted resiste lo que el enemigo quiere hacer con su vida. Cuando usted avanza, escuche, y vence, usted lo que está haciendo es deshaciendo las obras, los planes, las maquinaciones que Dios tiene con usted. Perdón, que el enemigo tiene con usted. Siendo eso lo peor, porque nuestra fe se debilita, nos da a entender el apóstol Santiago. Y es por eso que Santiago nos confronta, porque esta palabra nos confronta. ¿De qué sirve que tenga fe si no haces nada? Es una confrontación. O sea, cuando hablamos de confrontación es una palabra para despertar. Para entender, hermano, que si usted quiere salir de lo que está viviendo, vencer en lo que está enfrentando, avanzar en medio de los problemas, usted no se puede quedar solo proclamando que cree en Dios, que tiene fe y que Dios es poderoso. Porque eso no le va a servir. Por eso mucha gente cree que el hablar bonito de mi Diosito, yo lo amo, yo lo creo que con eso está listo. Hermano, no funciona así el reino. Por eso Santiago nos confronta y dice, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no lo demuestra? ¿De qué puede servir que alguien diga que tiene fe si esa fe son solo palabras?
Mira al de al lado y ábrele los ojos. Dile. Claro, ¿de qué sirve decir que tenemos fe si no hacemos el bien, si no hacemos nada? El apóstol Santiago dice, ¿lo podrá esa fe salvar? ¿Podrá esa fe traer respuesta a lo que está pensando, imaginando, creyendo? Dice no. Santiago da a entender que no. Porque todo creyente en Dios, todos aquellos que profesamos la fe en Jesucristo, tenemos que vivir esa fe que proclamamos. Tenemos que vivirla. Hermano, y el vivirla, ¿sabe lo que nos va a significar? Que vamos a tener que enfrentar problemas. Escuche, pero la diferencia es que cuando enfrentemos los problemas vamos a avanzar en ellos y los vamos a vencer. Cuando no vivimos la fe que proclamamos, nos quedamos en el problema y el problema nos enreda, nos ata, nos vence, nos desanima, nos destruye, aportilla la fe. Y esa tiene que ser una de las bases de nuestra fe. El creer y en confiar en Jesús, primeramente. Pero también el vivir lo que proclamamos. Escuche, el vivir lo que proclamamos. Si tenemos que enfrentar algo mañana, salimos en el nombre del Señor a enfrentarlo y le decimos al Señor, yo voy en tu nombre. No piense en el resultado, crea que en el nombre de Jesús, hay poder y las cosas suceden. Pero suceden porque usted sale en ese nombre, usted sale, escúcheme bien, a hollar, a pisar el terreno, a conquistar lo que usted necesita para su vida. Dios fue claro con Josué, le dijo, lo que hollare la planta de tus pies. Cuando le dice así, le está diciendo, lo que te atrevas a conquistar, eso yo te daré. Cuando le dice, lo que hollare la planta de tus pies, yo te daré, le está diciendo, lo que no haga, no te lo daré. Por eso le dice, lo que hollare la planta de tus pies, claro. O sea, lo que él se atreva a conquistar, eso Dios le iba a dar a Josué. No lo que nos atreviera. Nosotros realmente queremos que Dios nos dé lo que no nos atrevemos a conquistar. Escuche, y ahí es donde empiezan los pensamientos de fe. Dice, no, yo sé que Dios, no, yo sé que, pero ¿qué hacemos para eso que sabemos que Dios? ¿Qué hacemos? Por eso la importancia cuando usted llega a la casa del Señor, tenga una actitud, una expresión hacia el Señor. Cuando usted llega, usted ama a alguien y llega a verlo, ¿qué es lo que hace? Imagínense si usted llegara a lo mirar y pasara de largo, ¿no? Y se quedara ahí sin decirle nada. ¿Habrá alguna reacción de la otra persona si no es recíproco? Pero cuando llego a la casa del Señor y le digo, Señor, yo levanto mis manos y tengo, escúcheme bien, un culto, una alabanza. Ese tiempo donde estoy en la presencia del Señor, lo tengo para Él, es como la intimidad. Algo pasa, pues, hermano. Usted no se va igual. Usted no sale igual. Algo cambia, ¿o no? No imagino a alguien en la intimidad saliendo igual. Porque usted y yo sabemos que en la palabra de Dios hay promesas para ustedes y para mí también. Hay promesas para cualquier sea la situación que podamos estar viviendo o vayamos a vivir. Pero le repito, el problema está en lo que nos habla el apóstol Santiago acá. Está en que cuando solo proclamamos nuestra fe y no la vivimos, entonces nuestra fe se vuelve débil. Y en los primeros problemas nos debilitamos y nos cansamos. Cuando solo proclamamos, hermano, y no hay ni una actitud, Satanás conoce y si nos mira y dice, sí, dice, pero yo sé que Dios va a actuar no solo por lo que canten ni lo aleluya que digan. Satanás conoce eso. Escuche, él conoce eso. Por eso es que toma nuestras palabras, lo que proclamamos, y eso es lo que usa en contra nuestro. Pero es diferente a cuando tú proclamas y haces conforme a la palabra. Porque es con eso que Satanás no tiene poder en ti. Ya le dije, la palabra no es una patita de conejo que yo suelto y solo espero el resultado. La solté y va a venir. No, somos de los que llamamos las cosas que no son como si fueran, pero vamos caminando. Moisés iba caminando. Dice que él caminaba como viendo al invisible, pero no lo veía. Pero era como viéndolo. Y no lo veía, pero caminaba. Caminaba y él caminaba y hacía como, no, yo sé que tú estás ahí, yo sé que me... Por eso vencía.
Entonces nuestra fe se vuelve débil y en los primeros problemas nos debilitamos y nos cansamos. Mire aquí ya casi terminando. Porque se ha preguntado usted el por qué nuestra fe se debilita. ¿Se ha preguntado eso usted? El por qué nuestra fe se debilita. O el por qué muchas veces tenemos una fe débil. Le daré solo 2 razones, de muchas otras de aquello. Y la primera es que muchas veces esas promesas que Dios nos da para que usted y yo fortalezcamos nuestra fe no las conocemos. Escuche, hay promesas de Dios que usted y yo no conocemos. Y mientras no conozcamos las promesas de Dios para ponerla en práctica, hermano, su fe se va a debilitar. Porque están en las Escrituras, están. Si usted busca, escúcheme, aquí en la Escritura usted y yo tenemos una respuesta para todo lo que vivimos. Una promesa para todo lo que enfrentamos. Las promesas están en las Escrituras, Dios las tiene para usted y para mí, pero muchas veces no sabemos cuáles son. Y al no saber cuáles son, escuche, nuestra fe no tiene sentido. Por eso muchas veces creemos en cosas que están fuera del diseño de Dios y esperamos en eso y nos vemos decepcionados, defraudados. Porque no conocemos realmente las promesas que hay para las situaciones o las cosas que nos tocan enfrentar. No sabemos cuáles son. Y son las promesas de parte de Dios las que alimentan nuestra fe. ¿Sabía usted o no? Cuando usted llega enfermo, usted dice, no, yo voy porque sé que Dios tiene una palabra. Y en esa promesa Dios le habla de sanidad. Eso es lo que alimenta su fe para poder enfrentar lo que enfrentan. Para poder vencer. Cuando hay una situación económica y Dios le habla y suelta una palabra de bendición, esa es una promesa de Dios para usted enfrentar ese momento económico o difícil que enfrenta. Si para cada cosa Dios tiene una promesa, hay una palabra, hay una respuesta para nosotros. Por eso que el tener las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras y no buscarlas, no leerlas, no conocerlas, es como pasar hambre en casa, ¿no? Es como si usted tuviera el freezer lleno, la alacena llena, hermano, y se queja porque tiene hambre. Escuche, el tener las promesas de Dios en la Escritura y usted no recibir nada de lo que Dios tiene para usted en la Escritura es como tener la casa llena de alimento y pasar hambre. Aunque tengamos alimento en la nevera o aunque tengamos alimento en la cocina, usted puede pasar hambre igual si usted no busca en donde usted tiene para poder saciar su necesidad. Ese es el primer gran problema del por qué nos debilitamos en la fe. Del por qué muchas veces no vivimos lo que proclamamos, y es porque muchas veces no conocemos las promesas de Dios. La segunda razón es que puede que usted las haya escuchado como la escucha hoy. Puede, escúcheme bien, que sepa las promesas, que conozca las promesas de Dios, pero no creer que esas promesas son una verdad para su vida. Escucha la palabra, pero no hay una acción, no hay una actitud para, escúcheme bien, dando testimonio de que esa promesa es una verdad para usted. Por eso cuando llegan situaciones o cuando llegan los problemas o dificultades y tocan nuestra puerta, hermano, caemos y flaqueamos porque no estamos lo suficientemente fuertes en fe para sostenernos. Porque no conocemos lo que Dios estableció para que usted esté de pie. No conocemos las promesas de Dios para que usted avance y venza, pues. ¿Cuántos años hemos cantado las promesas del Señor mías son? Y si son nuestras, ¿por qué entonces no manifestamos lo que ya es nuestro? Porque son las promesas de Dios las que se convierten en algo así como el medicamento, el alimento. Escúchame. Son las promesas de Dios las que se convierten como en ese suplemento que necesitan nuestra defensa en esos tiempos de enfermedad, de aflicción. Las promesas de Dios son como el suplemento que usted necesita alimenticio para enfrentar ese problema y enfrentarlo en fe y fortalecido en el Señor. Así actúan las promesas de Dios en la vida cuando usted y yo las conocemos.
Cuando las creemos y luego las vivimos, no como una simple palabra que está en el libro, sino que las hacemos nuestras y nos convencemos de esa verdad. Por eso Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovechará si uno dice que tiene fe, pero en realidad no conoce lo que Dios estableció para manifestar en su vida? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Su fe no puede estar basada en algo que usted no conoce. Su fe no puede estar basada en algo que usted no conoce. Su fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Pastor, no, es que yo tengo fe en lo que usted... No, usted tiene que estar basado su fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted, escúcheme, si su fe está basada en la palabra de Dios, usted va a recibir y va a saber y va a poder discernir lo que el pastor también le habla a usted. Por eso hay mucha gente, años en el evangelio, hermano, pero sin fe, con una fe muy débil. Cualquier cosa los saca, los debilita. No entienden el reino. No tienen respeto por él. Escúcheme, es porque no han entendido lo que Dios ha diseñado para su vida. Por eso viven la vida como... Pero si usted realmente usted busca del Señor y necesita de Dios para su vida, hermano, usted y yo tenemos que tomar, por ejemplo, la Escritura, porque para enseñanza nuestra se escribió. ¿O no? Tenemos que tomar, por ejemplo, tenemos que aprender de ella, si para eso está establecida. Porque la fe que vence, que avanza, que vence y avanza, es esa fe que nos lleva a vivir la palabra de Dios con convicción. Póngase en pie, por favor. Porque cuando usted y yo vivimos así, cuando vivimos convencidos que las promesas de Dios son reales, cuando vivimos convencidos que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas, hermano, y pensamos y actuamos conforme a esas promesas, ¿sabe lo que sucede? Esas promesas actúan como una defensa en usted cuando llegan las situaciones. Cuando usted cree que la palabra de Dios es verdadera, es fiel, cuando usted cree que las promesas son para cumplirse en nosotros, cuando llegan problemas, mire, cuando llegan situaciones, usted se acuerda, esa memoria de lo que dice la Biblia, de las promesas que son para usted, las cuales son fieles y verdaderas, y esas empiezan a actuar en usted como una defensa, pues. Por eso cuando la persona, escúcheme, cuando la persona se conecta, busca de Dios, escudriña las Escrituras, viene un problema, ¿sabe lo primero que viene a su mente? La palabra, la promesa, pues. ¿Y sabe lo que hace el problema? Dice, no, sí, está bien, ya está bien, pero mira, confiemos en el Señor porque Dios nos va a librar. ¿Por qué habla así? Porque las promesas, escuchen, son como un escudo, son como una cobertura para las situaciones que enfrentan. Por eso se acuerda, viene el Espíritu, dice, y trae a nuestra memoria, ¿no? Y dice la Biblia que después, y llena nuestra boca, ¿para qué? Para hablar conforme a lo que hemos leído, pues. Y eso se transforma como en un remedio, como en un antídoto, como en un escudo, como en el suplemento alimenticio que necesitamos para fortalecernos y decir, no, este problema no va a poder. Pero cuando no, hasta un dolor de muela nos hace pensar que vamos a morir. Porque no tenemos cómo, con qué. Y Pablo dice que nuestras armas son poderosas en Dios. Cuando dice en Dios, está hablando de lo que está aquí, pues, en el diseño de Dios para nuestras vidas. Por eso esas promesas actúan como una defensa cuando llegan situaciones difíciles a querer destruir o a querer detenernos en la vida. Entonces que esa sea la base de nuestra fe. Porque será en esos momentos en donde siempre nuestra fe será puesta a prueba. Será en esos momentos en donde se verá si su fe lo llevará a avanzar y vencer o solo se escuchará lo que usted proclama. Porque si decidimos que tenemos fe, entonces es en donde más seguro debemos estar de quién hemos creído y hacia dónde también nos dirigimos o dirigimos nuestros caminos, nuestros pasos. Por eso cuando hagamos algo, no nos enfoquemos en la puerta que esperamos que se abra, sino que enfoquémonos en aquel que puede abrir esa puerta. Escúcheme,
enfoquémonos en Dios. Que nuestra fe esté puesta en Él. Nosotros muchas veces solo nos enfocamos en que Dios nos ayude, en que Dios haga esto. Escúcheme bien, cuando la Biblia dice que Dios conoce lo que usted y yo queremos, lo que necesitamos. Conoce. Escuche, Él conoce. Lo que Él busca es que tú y yo nos acerquemos a Él. Mire, con gratitud. Por eso dice, con acción de gracia entramos por esa puerta. Con gratitud. Escuche, alabando a Dios, adorando, porque es el problema lo que no nos permite adorar, alabar con libertad. Son las situaciones las que no nos permiten salir de ese estancamiento. Son los problemas los que no nos permiten levantar los brazos con libertad. De decirle al Señor, te amo. De decirle al Señor, te necesito. Son los problemas. Por eso usted tiene que creer, escúcheme bien, que su fe, usted llegó a este lugar no solo una vez más. Usted llegó a dar gracias aún en medio de los problemas porque su confianza está en el Señor. Sí, y el llegar a usted al lugar donde usted sabe que no se va a ir igual, escúcheme, esa es la obra de lo que usted piensa, la obra de lo que usted cree, la acción, la actitud, ¿sí? De esa confianza que usted tiene en el Señor. Por eso partí diciéndole, hoy día domingo podía estar en su casa, ¿o no? Pero ¿qué es lo que hace la fe? Te lleva a manifestar una obra. Sí, hoy día yo sé que puedo estar en mi casa, pero yo también sé que vienen 6 días más en donde a lo mejor no voy a poder estar. Porque todos tienen compromiso. No voy a poder estar y necesito de Dios, reconocer, necesito acercarme a Dios, porque sé que esos 6 días que vienen, que me quedan, de aquí al otro domingo, yo solo no puedo. Y eso manifiesta tu obra delante del Señor. Por eso yo vengo y ese día lo aprovecho, alabo, exalto y glorifico el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque sé que en la casa de Él soy libre para hacerlo. Allá afuera a lo mejor no puedo, tantas situaciones, llego cargado. Pero aquí es donde soltamos, hermano, y salimos a enfrentar una semana ahora renovado. Renovado porque es en la presencia donde Dios quita la carga sobre nuestras vidas. Cuando usted la suelta. Él la quita cuando usted la suelta. Ni que dice a los cargados y trabajados, ¿qué dice? ¿Iré yo a ellos y les daré descanso? No, dice, venir a mí, dice. Venir a mí. Habla de voluntad, habla de decisión, de determinación nuestra. Cierre sus ojos. Señor, oramos en esta tarde, Señor. Oramos dando gracias por tu palabra. Oramos, Dios mío, porque reconocemos, Señor, y sabemos que solo no podemos. Padre, pero cuando reconocemos, Señor, Padre,